Bien, hermanos, clase número 11 de la materia, la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 5. Voy a empezar ayer en el verso 4. Primera Corintios 5:4. Dice ahí: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bien, veníamos hablando que lo que significa entregar a Satanás significa sacarlo de la iglesia, expulsarlo. Esto, viene aquí una pregunta importante: ¿hasta qué punto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa persona puede volver a la iglesia? ¿Hasta cuándo? Bueno, la respuesta es hasta que se arrepienta. ¿Ok? O sea, mucha gente dice, pues bueno, hasta que el pastor se le dé la gana. No, hasta que se arrepienta esa persona. Mientras tanto, esa persona va a permanecer fuera, como dijimos, para cuidar el cuerpo de Cristo, para cuidar a los miembros de la iglesia y para cuidar el testimonio de la iglesia. ¿Ok? Entonces, como también lo dije, cuando el juicio de Dios comienza con una persona es que lo abandona en su pecado. Cuando una persona peca, hay algo que nos redarguye, y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de pecado, ¿ok? El problema es cuando la persona ignora esa voz. O sea, obviamente tenemos la conciencia, toda la gente tiene conciencia. Sin embargo, la conciencia, o el problema de la conciencia, es que depende mucho del conocimiento que tengamos. La conciencia va a ser más fuerte a medida que tengamos más conocimiento de Dios. Entonces no podemos confiar tanto en la conciencia, pero el Espíritu Santo nos redarguye, nos recuerda la palabra en esos momentos donde estamos faltando a la ley de Dios. Sin embargo, también podemos apagar esa voz. ¿Cómo? Siguiendo en el mismo pecado. Cuando se sigue en el mismo pecado, entonces vamos poniéndonos duros, vamos poniéndonos insensibles a la voz de Dios. Y eso va a ocasionar que empecemos a pensar cosas como ¿quién no peca? ¿A poco hay alguien aquí alguien es santo? ¿A poco el pastor no peca? Tú no juzgues para que no seas juzgado. Esas cosas ya vienen, hermanos, de una persona que no quiere dejar algo que él practica y que por un momento Dios o el Espíritu Santo le dijo que estaba mal. Sin embargo, ahora ha callado, ha apagado el Espíritu, y obviamente esa persona ha dejado la Escritura, ha dejado la comunión con Dios, ha dejado, viene a la iglesia, pero es una persona que tiene el corazón en otro lado. Que puede ser que la gente venga a la iglesia, gracias, y no quiera escuchar el mensaje, aunque venga. O sea, el hecho de que alguien venga a la iglesia no quiere decir nada. Muchas de esas gentes a veces, como dicen, no, le entran por un lado y le sale por el otro. O sea, ellos están casados con su ideología, están casados con su manera de vivir. Ellos sienten que así la llevan bien, ¿no? Porque pues sienten que no hay tanto problema. El problema es, hermanos, que entre más pase el tiempo, vamos a requerir una disciplina más fuerte para salir de ahí. ¿Okay? Ese es el problema. O sea, cuando tú tienes una enfermedad inicial, vamos hablando del tipo de salud, cuando tú la atacas inmediatamente, no es necesario algo fuerte, ¿no? Algo difícil, algo doloroso, ¿verdad? Tomas unas pastillas, sigues un ciclo de 7 días, 6 días, 1 semana, 2 semanas, y la gripa, no sé, algún otro malestar estomacal, se va, ¿no? Se remedia.
Pero ¿qué pasa cuando hacemos caso omiso a los síntomas? A que a lo mejor tienes diarrea frecuente, ya no aguantas los picantes, ya no aguantas comida sólida. Entonces eso empieza a ser un problema. Y si tú lo ignoras, podemos llegar a algo crónico y va a ser necesaria una operación. Tal vez eso es más difícil. Más difícil. Es lo que pasa también en lo espiritual, hermano. Realmente cuando una persona ya no quiere entender, ya no reconviene, ya no le da vergüenza a su pecado, entonces va a ser necesaria una disciplina muy fuerte para que esa persona reconvenga el camino. Ese es el problema, hermanos. Y muchas veces pues, es muy doloroso, muy, muy doloroso. Entonces, al principio una persona cuando es expulsada de la iglesia, pues se va con un semblante de orgullo, ¿no? Y el orgullo es, pues sí me echan, pero hay más iglesias, yo me voy a otro lugar, pues sí, de por sí ya me quería ir, ¿no? Ese tipo de cosas, pero conforme va pasando el tiempo, hermanos, el trato no es tanto que lo saquemos, el trato es allá afuera, donde está a merced del enemigo, ¿no? Donde está a merced de Satanás, que Satanás lo que va a hacer es hacerlo entrar en vicios, hacerlo entrar en su pecado que lo va a destruir. Pero si es hijo, hermanos, si es hijo, una de las cosas que a veces sucede si es hijo es que se muere. Se muere. Aquí hace tiempo, hace unos años, aquí se sacó una persona que vivía con 3 mujeres. Vivía con 3 mujeres y al hombre pues lo expulsamos de aquí. Y se murió el hombre, se murió. Pasa tiempo, hermanos, pasa tiempo. Y obviamente nosotros no queremos que eso pase. Queremos que esa gente que se arrepienta, hay que restaurarlo, cosas así. Pero a veces no pasa eso y Dios, en su infinito amor, lo mata. Sí, hermanos. Lo podemos ver muy cruel, pero uno que de verdad sí es cristiano va a tener que pasar por eso, hermanos. En verdad, Dios lo disciplina de tal manera que pues es mejor llevárselo. ¿Y qué pasa con ese tipo de creyentes? Bueno, pierden muchas recompensas, son salvos, pero ¿cómo llegan delante de Cristo? Sin nada. ¿Por qué? Pues porque se le dedicaron a la carne. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con aquel que lo expulsamos y pues no pasa nada? Bueno, puede haber varias cosas que podemos decir. Una es que no es creyente. No es creyente, él vive como el mundo porque es del mundo. Pero otra cosa es que no quiere decir por eso que las consecuencias no van a venir. Porque recuerden que siempre el pecado trae consecuencias, siempre. Seamos o no cristianos, eso así pasa, que trae consecuencias. Sin embargo, vamos a leerlo más adelante en Corintios, el pecado va a traer un tipo de tristeza. Y hay una tristeza que es para vida. Esa es la tristeza cristiana. Cuando pecamos y somos expulsados de la iglesia, al principio pues como que andamos en el orgullo porque eso es lo que hace el pecado. El pecado es inflarte en arrogancia, en soberbia, en pensar que no necesito, no importa lo que pase, ¿no? Pero va trayendo a ti una tristeza de saber que has perdido muchas cosas. Y esa tristeza tiene que empezar a dar arrepentimiento. ¿Ok? Pero hay otro tipo de tristeza que te lleva a la muerte. Y es la tristeza del mundo. También el pecado inunda la vida y el pecado va matando ciertas cosas. Entonces la gente se siente triste, se siente abandonada, se siente sola, se siente defraudada, se siente traicionada. Y a veces esa tristeza lo que trae a ellos es que se quieren matar. Esa es la diferencia, muy clara. Los dos tienen el mismo camino, pero sin embargo el final es distinto. ¿Ok? Por eso dice ahí Pablo, a fin, dice ahí 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ahí de la carne significa que está dominado. Está dominado por un pecado que obviamente se usa en la carne, ¿ok? Está dominado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que un cristiano no está zafo, no está exento de caer en un pecado que lo domine. ¿Pero qué domina? Sus miembros.
Ya no su corazón, porque su corazón pues obviamente ya es de Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que nos podamos caer en un engaño, que uno mismo se engaña. ¿Okay? Entonces, ¿para qué se le expulsa? Para que en esa soledad allá afuera, él se dé cuenta de ese engaño que el pecado ha traído hacia él. Se da cuenta allá afuera que ha perdido su familia, que ha perdido su trabajo, que ha perdido la confianza, que ha perdido un hogar, ha perdido a lo mejor la herencia, ha perdido a su esposa. Muchas cosas se empieza a dar cuenta en la soledad que ha perdido. O sea, date cuenta del hijo pródigo, ¿no? Dice que cuando ansiaba llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos, dice, entonces volvió en sí. O sea, se dio cuenta en la soledad y en su pobreza y en que no tenía nadie. Se dio cuenta que no era feliz. Que todo lo que él había vivido era una total vanidad. Es allí, hermanos. Ese es el punto. Cuando sacamos a alguien de la iglesia, no es porque, ay, es el apestado, y ay, casi él es la viruela, ¿no? No. Pero sí debemos dejar, hermanos, que la soledad trabaje con esa persona. ¿Para qué? Porque el punto es que se arrepienta y que regrese a Dios. Dice ahí, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, puede decir que a lo mejor se arrepiente, pero no vuelve a la iglesia. Pero como te digo, a lo mejor se arrepiente en una sala de hospital, en una cama de hospital y se muere. Pero se arrepintió. Ese es el punto, hermanos. Lo vamos a ver el día domingo, pero Saúl y David pasaron por la misma cosa. Saúl dice que Dios ya no le respondía. ¿Te acuerdas cuando fue a visitar una divina en Endor? Y dice que mandó a llamar a Samuel, le dijo, ¿por qué me llamas? Y le dice, es que Jehová no me responde ni por Urim, ni por oración, ya no me responde. ¿Qué debió haber hecho esa soledad en Saúl? Arrepentirse, volverse, darse cuenta que había perdido el reino, no porque Dios fuera muy malo, sino porque él no se quería arrepentir de su pecado. Y David pasó por lo mismo. El Salmo 52, David narra que dice que mientras cayó, se envejecieron sus huesos. O sea, cayó en una soledad extrema, donde él se dio cuenta de que no tenía paz, de que Dios estaba lejos de él. Eso debe ocasionar la soledad cuando hay pecado. Arrepentirnos. Pero muchas veces lo que causa con Saúl es arrogancia y soberbia. ¿Cómo? Yo puedo. No, a mí no me pasa nada. No. Que nadie me puede decir, porque yo llevo así mi vida. ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Cómo murió? Trágicamente. Saúl jamás se arrepintió. Entonces dice, versículo 6, no está bien, lo uso en lenguaje actual, no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Es decir, los corintios se sentían tan inteligentes, más inteligentes que Pablo, pero en este tipo de asuntos que involucraban a la iglesia y que dañaban a la familia cristiana, eran tan necios y tan ciegos. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Casi siempre la levadura en la Biblia, hermanos, representa el pecado. La levadura, hermanos, es una masa fermentada, y es decir, es una masa que está muriendo. Es una masa que está muriendo. ¿Y qué hace la levadura? Cuando tú le pones levadura a la masa y tú le pones calor, tú tienes un poquito así de levadura y al poco rato, a los 10 minutos, 15, se agranda.
Eso hace el pecado. O sea, parece que no pasa nada, pero pasa tiempo y te llena de orgullo, te llena de soberbia, te llena de vanidad en ti mismo. O sea, tú mismo te llenas de eso. Y todos piensan que la traen contra ti, todos, menos tú. O sea, eso es lo que hace la levadura, lamentablemente. O sea, que no nos damos cuenta de nosotros, sino nos damos cuenta de los demás, pero no nos damos cuenta de cómo está nuestra vida en sí. Eso hace el pecado. Por eso dice versículo 7, traducción viviente: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Es decir, ese hombre que andaba con la mujer de su padre andaba en arrogancia, andaba en una parte de soberbia, de orgullo personal, como presumiendo lo que él hacía. Esa también es otra cosa que hace el pecado. O sea, date cuenta, los que están allá afuera, los malos, presumen de las maldades que hacen. No, yo hice esto y no me cacharon, o se burlan de la autoridad y se filman a ellos mismos de cómo saquearon tal tienda, cómo se robaron tales cosas, ¿no? Presumen esa parte. Lo mismo pasa cuando hay alguien que está en pecado en la iglesia y no lo sacamos. Ese hombre empieza a tener arrogancia porque él piensa que está bien y porque los demás lo aceptan. Por eso dice, deben sacarlo. ¿Para qué? El sacarlo es símbolo de desaprobación. ¿Ok? Entonces obviamente aquí Pablo está como que fundamentando lo que él está enseñando. O sea, a ver, Pablo, ¿por qué debemos de sacarlo? Ay, no, ¿cómo crees? Entonces, ¿cómo se va a arrepentir si nosotros no le hablamos, si nosotros no le exhortamos a que se le quite eso? No, sí, pero ustedes son una masa nueva. O sea, ustedes no pueden permitir que el pecado habite adentro de la iglesia, no pueden permitir eso. ¿Por qué? Porque al rato toda la iglesia se contamina. Al rato toda la iglesia va a ser un caos. ¿Ok? Entonces, yo entiendo que el Señor sí me ha apartado de mi maldad porque sigo considerando esa levadura que hace daño a mi vida. Es decir, alguien que de verdad ha nacido de nuevo empieza a ver el pecado como algo que no puede permitirlo. No estoy diciendo que no peque, pero ya se da cuenta de que eso no puede permitirlo más. ¿Ok? Lucha contra eso. Alguien que no es cristiano se deja llevar. Permite que la levadura lo invada. Permite que la levadura invada su corazón y lo ponga duro. Se pone insensible, se pone orgulloso, se pone soberbio. Entonces, esta es también una parte de madurar, hermanos. Una parte de madurar es que no podemos llegar con Dios y decirle, Señor, pequé porque soy bien débil. No, o sea, estamos de acuerdo que pecamos, pero no podemos llegar a Dios con una justificación. No, porque al fin y al cabo, hermanos, un pecado es una decisión. Decidimos hacerlo, decidimos albergar eso, decidimos pensar de esa manera, decidimos nosotros. Que en alguna u otra forma estábamos descuidados, estábamos débiles, estábamos tristes, sí, es otro factor también que influye mucho. Pero pues muchas veces ocurre que hablamos de más o hablamos, o a lo mejor enojados, hablamos cosas hirientes, ¿no? Y decimos, es que es tu culpa porque yo me enojé, tú me hiciste enojar. No, es mi culpa. ¿Por qué? Porque yo debo de poner freno a mi boca, yo. O sea, aunque me hayan hecho enojar, pues yo sé que estoy enojado, pues debo de hacer otras cosas. Pero ¿te das cuenta cómo es esa parte que nos invade, que muchas veces decimos, es que tú tuviste la culpa, es que esto, es que el otro? No, es que al final nosotros decidimos hacerlo. Entonces un verdadero hijo de Dios, hermanos, está entendido que Dios está examinando nuestro corazón y que debemos estar constantemente bajo la luz de la palabra. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esto lo maneja en un punto de disciplina, hermanos, no teológico. Un verdadero hijo de Dios no puede pensar, sentir o creer que no puede vencer el pecado que afecta su vida. Los cristianos pueden celebrar la Pascua de forma espiritual. ¿Por qué? Porque su pecado ha sido quitado por el sacrificio de Cristo. Entonces, como te digo, no quiere decir que no vamos a pecar.
no vamos a pecar, hermanos. Pero sin duda debemos entender que Dios nos ha llamado a apartarnos. ¿Ok? Que Dios nos ha llamado a apartarnos. Nos ha llamado a discernir qué cosas me convienen, hermanos. ¿Qué cosas me convienen en qué? En el punto espiritual. Es por eso que el proverbio siempre le dice al joven, querido jovencito, escucha mi voz. ¿Por qué? Porque generalmente los jóvenes no disciernen, simplemente piensan que es lo mejor porque les gusta, pero no se dan cuenta de que hay cosas que son lo mejor aunque no nos guste, ¿verdad? Y como gente ya más adulta lo entendemos, pero ya cuando todavía están en una edad joven, se guían mucho porque les guste en el punto de los sentidos, pero no que les establezca un beneficio espiritual o material en un punto futuro. Y es por eso que necesitamos discernir más y madurar. Esa es parte de madurar, hermanos, que como lo vamos a ver más adelante en 1 Corintios 6, pero dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay cosas que me gustan, pero espiritualmente no me dejan provecho. No me dejan provecho. Y generalmente un joven no ve eso. No ve eso. Siempre ve un provecho momentáneo, ¿no? 1 Corintios 5:8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí la palabra malicia significa algo que viene a ser, que es un problema, que es algo que es depravado. Y aquí maldad también dicen, ni con la levadura de malicia y de maldad. Aquí maldad significa algo que se hace como un complot. Entonces, aquí fiesta no se refiere a la cena del Señor, hermanos, no se refiere a la cena del Señor, se refiere a la fiesta de cuando nos congregamos. O sea, cuando nos congregamos los días domingos, es una fiesta. Es como si celebráramos la Pascua. Obviamente no traemos un corderito, ni hierbas amargas, ni asado al fuego. No traemos esas cosas, pero nuestra Pascua ahora es la palabra. Y cuando venimos aquí los domingos, celebramos la fiesta. Pero ¿cómo debemos venir a la fiesta? Sin la vieja levadura. ¿Qué? Limpiarnos con la palabra. Pero lastimosamente no todos venimos así, ¿verdad? Hay muchos que todavía vienen el domingo y traen la levadura del mundo. Y vienen con malicia, con maldad, con celos, con contiendas. ¿Cómo está celebrando la fiesta? O sea, decía en el Éxodo que cuando alguien comía la Pascua con panes con levadura, tenía que ser cortado del pueblo. Será algo muy santo, muy sagrado. Entonces, la adoración que alguien da el día domingo cuando tiene levadura del pasado es una adoración falsa. O sea, lo que quiero que vean, hermanos, es que el pecado puede llegar a contaminar aún la comunión que tengo con mis hermanos. O sea, hermanos, ¿cómo te das cuenta que tú tienes comunión con Dios? Dice la palabra que cuando tienes comunión con tus hermanos. Pero si tú no tienes comunión con tus hermanos, lo que tú me estás diciendo es que tú a Dios no lo conoces. O sea, ¿y qué quiere decir que comunión con mis hermanos? ¿Que me llevo de acuates con todos? No significa eso. Pero por decir, una persona, ¿tú piensas que le gusta compartir el pan y la sal con los hermanos cuando no está en comunión con Dios? No, es lo menos que quiere hacer, la verdad. O sea, le pesa, le causa fastidio venir. O sea, cuando dicen, no, vamos a hacer, por si la reunión del 16 de septiembre y todos nos reunimos, ahí se ve quiénes están con Dios y quiénes no.
Aquellos que buscan cualquier pretexto para irse, que no vienen y todas esas cosas, lo único que me están demostrando es que comunión con Dios no tienen. O sea, y no estoy hablando de que si saludan a todos y eso. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la comunión cuando tenemos que adorar a Dios, cuando tenemos que soportarnos, que llevarnos. Toda esa parte viene, no, hermanos, no por nuestra humanidad, sino viene porque Cristo habita en nosotros. Pero cuando no existe eso, es porque o dos cosas, o no tienes comunión con Dios, o hay un pecado allí que te lo impide. Dice, debe haber panes ¿de qué? De sinceridad y de verdad. Aquí la palabra sinceridad significa de pureza. Y la verdad significa aquí de algo que es veraz. Algo que no es fingido, hermanos. No es fingido. Entonces, hermanos, esto no tiene que ver con la autoestima, no tiene que ver con cuánto asista a la iglesia, no, hermanos, tiene que ver con nuestra vida espiritual. Tenemos que ser muy cuidadosos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, hermanos, el que tiene el deber de guardar su corazón eres tú mismo. Tú no permitas que entren cosas que van a manchar tu relación con Dios y obviamente tu relación con tu hermano o con tu hermana. O sea, pleitos va a surgir siempre, y esto lo vamos a ver. O sea, pleitos, problemas siempre hay, o sea, entre hermanos, entre seres humanos hay problemas, pero si tú dejas que eso se convierta en un gran problema, entonces ahí vamos a tener otro tipo de consecuencias, ¿ok? Entonces esto nos enseña que para que podamos cambiar es a través solamente del Evangelio. Todas las cosas de los seres humanos, su sabiduría humana, que ese es el contexto, no sirven para nada. Solamente esa es la vieja levadura. 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Aquí se ve, hermanos, que esta carta que Pablo está diciendo aquí es la carta que le llamamos la carta perdida. Que ya había otra carta más antes donde Pablo les escribió a los corintios, pero esa carta no se encontró, no se ha encontrado. Y ahí les escribió eso, que no os juntéis con los fornicarios. Dudamos o no sabemos a qué se refería Pablo. Lenguaje actual dice, en la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. ¿Okay? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo aquí? A que aquí la palabra juntéis significa mezclarse o asociarse con. Mezclarse o asociarse con. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces no le hable? Que entonces, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando nuestra familia, alguna de nuestra familia, pues viven así? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque pues obviamente si tenemos familia que no es cristiana, muchos viven así, ¿o no? ¿Ven? Viven así en fornicación, o sea, viven juntados, que tienen un hijo allá y otro acá, así viven, ¿no? Esa es su vida, son del mundo. ¿Qué hacemos ahí? ¿No? Te voy a decir lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está diciendo que no te juntes con nadie. No está diciendo eso, ¿eh? Eso es lo que no está diciendo. Pablo tampoco está diciendo que debemos hacer un club donde nadie sabe de ellos. Por ejemplo, un ejemplo de ellos son las escuelas cristianas. Las escuelas cristianas se basaron en ese verso, diciendo, entonces para que nuestros hijos estén resguardados de esa gente impura, hacemos nuestra iglesia cristiana o luego nuestra escuela cristiana. Y aquí metemos a todos los hijos de los cristianos. Y hermanos, ese tipo de escuelas son más escandalosas, en verdad. O sea, hacen cada cosa, en verdad. O sea, eso no es la solución. No es la solución aislarlos, ni aislarnos nosotros. Porque recuerden que el mal está en nosotros. O sea, no podemos aislarnos del mundo. El mal está en nuestros miembros. Ahí está el mal. ¿Cómo nos vamos a aislar de nosotros mismos?
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está hablando aquí de no mezclarnos con gente que sabemos que tiene esa práctica y tenemos una relación muy estrecha con esa persona. O sea, dejas que tu hijo, tu hija tenga una relación muy estrecha con una persona, pues no sé, que tiene, que le gusta, no sé, cosas inmorales. Y tú lo sabes. Pero dejas que tu hija tenga relación, ¿sabes qué va a pasar? Un poco de levadura. No estamos diciendo que no le habla a su tío, ni a su primo, ni a... No estamos diciendo eso. Pero tú sabes, si tú dejas que tenga una relación muy estrecha con esa persona, al rato, tu hijo, tu hija, o tú mismo, ¿qué? Tienes ese tipo de pensamientos ya. Ya tienes ese tipo de pensamientos. Versículo 10 dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, o sería necesario salir del mundo. O sea, no estoy hablando que no le hablemos a nadie, no estoy hablando de eso, porque el mundo está lleno de eso. O sea, Pablo está hablando que no nos conformemos con el mundo, que no nos amoldemos a este mundo. Ese tipo de personas tienen su forma de ver el matrimonio, tienen su forma de ver las relaciones entre padre e hijo. Tienen esa forma de verlo. Entonces tu hijo al rato llega con que no es que pues, mi amiga le habla así a su mamá, yo quiero hablarte así. ¿No? O sea, un pensamiento que no, tú aparte con tu hija tú debes de ser, aparte más de su mamá, debes ser su amiga. No, perdóname. Tú eres la autoridad. Tú eres la madre y siempre vas a ser, pero ¿de dónde sacamos ese rollo? Pues que tienes una relación muy estrecha con alguien que así se conduce. Y tú piensas que esa es la mejor manera de hacerlo. Vas a recibir el daño. O sea, el cómo lleven su familia las gentes, pues bueno, eso es su bronca de ellos, ¿no? O sea, pero yo qué, o sea, si ellos quieren llevar su bronca, que ellos dejan que sus hijos llegan a las 5 o 6 de la mañana, está bien. Está bien, pues, ¿yo qué? No, son ellos. Pero que yo te deje que mi hijo conviva con el tuyo para que haga lo mismo, me perdonas, pero no. Hermanos, nosotros no pertenecemos a este mundo, pero estamos en el mundo. Y muchas veces por ese tipo de decisiones, hermanos, pues te tachan de loco, te tachan de espantado, de anticuado, no lo sé. Entonces dice ahí versículo 11, más bien os escribí, mira, aquí Pablo les está diciendo qué es lo que les está enseñando más bien, que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ay no, ¿cómo crees? Dice el lenguaje actual, lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así, ni siquiera deben sentarse a comer. Ay, eso está bien fuerte, ¿verdad? Aquí la palabra llamándose significa, es como que una persona que trata de invocar el nombre de Dios. ¿Sabes qué involucra eso? A ver, te voy a poner un ejemplo. A ver, si tú sabes que tú tienes a tu hermano que también se congregaba, pero resulta que ahora tu hermano, te hablo de tu hermano en la carne, tu hermana, conoció de Dios, estaba en una iglesia, pero ahora pues anda nada más juntado. O sea, cristiano y se juntó. No se casó ni nada. Y tú ya le llamaste la atención 2 veces que debe casarse porque si quiere la bendición de Dios, no, pues, ¿sabes qué? Cuando vengas a mi casa no hables de mi vida.
Si vienes a mi casa es para compartir el pan y pero no vengas a mi casa para decirme esto. ¿Qué vas a hacer? Y viene tú, es que si no, ¿cómo va a creer? ¿Estás diciendo lo que dice ahí? Que alguien que se llama hermano y no quiere obedecer a Dios, ¿qué debes hacer con él? Con el tal y aún comáis. Ah, no, ¿cómo crees? La típica de, si no, ¿cómo se va a arrepentir? Él ya sabe. Por eso ya se llama hermano, ¿no? Porque estuvo. Y ocurren muchos casos de esos, hermanos. Muchos casos de esos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo también? Está diciendo que cuando hay alguien aquí que no se arrepiente y lo expulsamos de la iglesia, con ese ni comer. ¿Por qué? Porque se llama hermano y que no quiere dejar su pecado por el cual fue expulsado. Pero me dan risa las ovejitas porque llegan conmigo y, hermano, ¿qué, pastor, qué cree? ¿Qué pasó? Me encontré a fulano. Ah, sí. ¿Dónde lo encontraste? No, pues allá en el mercado. No, pues me invitó a comer y pues yo no le hice el feo porque ay, qué feo decirle que no, ¿verdad? Entonces ya me fui con, no, pero platicamos y no, pues yo lo veo que, pues como que sí quiere cambiar. Ah, fíjate. Al rato, esa ovejita, al rato, ya está en contra mía. Porque pues ya le envenenó y le dijo que pues yo fui injusto, que yo no hablé con él, que esto, que el otro, lo demás allá, él es la Madre Teresa de Calcuta, San Juan Crisóstomo, y pues él no se arrepiente, pero siente que le deben una disculpa. ¿Verdad? Y la viejita ya piensa como él. ¿Qué hacemos ahí? Yo tengo que reprenderla a esa ovejita, pero ¿sabes qué va a pasar cuando yo la reprenda? ¿O cuando yo la exhorte? Se me va a revelar. ¿Quién tuvo la culpa ahí? Ella. Porque pues, ¿dónde está el amor? Es la soledad, hermanos, lo que cambia a una persona. Es la soledad. Cuando parece que pues ya no tiene nada, ya no tiene ni para comer. Ahí es donde tiene que él reconocer y decir, Señor, perdóname. Pero hay personas que aún con todo eso reconocen que han fallado ante Dios. Entonces, hermano, aquí dice, no que la iglesia le llame hermano, sino que él mismo se pone el título de que es hijo de Dios. A ver, aquí apenas pasó, y muchos me dio gusto que tuvieran discernimiento, pero hay otros que de verdad, qué triste que no lo tuvieran. Pero si se va a casar uno con una mundana, una morrea, ¿vas a ir a su boda? Un jovencito de acá se va a casar con una morrea, porque pues, el amor todo lo puede, ¿verdad? Si es amor, pues es de Dios. Y ya te entregó la invitación, que lo invites. Y tú dices, no, pues yo no voy al comelitón. No, ¿sabes que tú das tu aprobación cuando tú vas ahí? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, ¿sabes que ese hombre o esa mujer que se casa con esa morrea, con ese amorreo, está firmando su sentencia de muerte? ¿Lo sabes? Entonces, ¿por qué vas a ir? Porque ¿dónde está el amor? No, hombre, ¿dónde está tu cabeza? Al rato, me llega el chisme de que tú sí fuiste, ¿verdad? Y entonces yo voy y te digo, oye, ¿fuiste a tal boda? Y tú, no, pues sí. Pero nada más vi por fuerita. No, hombre, ¿a poco? ¿Y qué más? O sea, ¿te das cuenta que eso es parte de madurar, hermanos? O sea, a veces parece muy estricto esto, ¿no? Parece muy muy fanático, ¿no? Tal vez.
Pero hermanos, esa es la forma de demostrar que estamos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo. Porque esa persona se dice llamar hermano, ¿y qué? Y pues no actúa como si no conociera a Dios, pues tal vez no es hermano. Con el tal, que ni aun comáis, pues sí. Entonces, hermanos, o bien otra pregunta aquí. ¿Cómo saber si la disciplina que se impartió es buena? Vamos a poner un punto aquí. Ninguna disciplina humana es totalmente equilibrada, ¿verdad? Ninguna, porque somos humanos. O nos falta o nos sobra, ¿verdad? Nos falta o nos sobra. Así es la disciplina humana. Ninguna justicia humana, ninguna institución humana es perfecta, ninguna. Pero, ¿cómo podemos identificar que estamos en lo correcto? Cuando tú lees la Biblia, Dios te lo confirma. Por decir, en este problema que nosotros pasamos, como Ibri, la pregunta que varios me han hecho es, ¿por qué permanecimos aquí? Yo te voy a dar la respuesta. Aquí no es por puntos personales, no es porque me caiga bien el pastor de México, que, pues bueno, pues es mi compadre y por eso me quedé. No, hermanos. Hay muchas cosas que nosotros vimos, en especial yo, en lo personal yo vi, para quedarnos. Una, es que el pastor no respondió como le hicieron. O sea, él también tenía muchas cosas que decir, pero prefirió recibir el agravio y orar por ellos. Entonces, eso hace ver, hermanos, que alguien cuando lo agravian y es verdad, ¿sabes qué va a hacer él? Tratar de responder igual, venganza. Entonces, si yo hubiera visto eso, hermanos, yo hubiera dado cuenta de que pues, es verdad lo que dijeron y que él trata de encubrir sus obras. O sea, hay muchas cosas que vemos, hermanos. Muchas cosas también, otra cosa que yo vi es que hicieron muchas cosas en secreto. O sea, hermanos, yo te lo digo así, uno de esos pastores de ahí, de que nos atacaban a nosotros, empezó a enviar correos hacia los ministerios. Así que, pues, si ustedes son de iglesia infantil y tienen un correo, les mandaba correos y les decía, si tienen algo contra el fulano pastor, que les haya hecho una mala cara, no les prestó dinero, no les dio una cita, no, díganlo todo. Redacten un correo y mándemelo para que yo se lo mande a nuestro pastor y nos haga justicia. Eso lo hace el mundo. ¿Tú piensas que ellos comportándose de esa manera, ellos tenían la razón? ¿Haciendo las cosas así? ¿Detrás de la autoridad? O sea, si él tenía la razón, pues llegaba con la autoridad y le decía, mira, aquí tengo las pruebas y si no te quitas, pues las voy a presentar, ¿o no? Pero haciendo esas cosas, ¿qué me estaba diciendo a mí? Que él se dice hermano o se dice pastor, pero ¿qué? Ahí te lo dejo. Eso Dios te lo va a confirmar. Entonces, la autoridad y la congregación van a estar en común acuerdo en saber que se ha sacado no porque al pastor le caiga mal, sino porque debemos cuidar la salud de la iglesia. Es lo mismo, cuando un padre decide sacar a su hijo de la casa y si están los dos padres, ambos padres pues les va a doler. Pues sí, es su hijo, yo lo entiendo que sí. Pero ambos van a estar en acuerdo en que han tomado una decisión para que su hijo se salve. Y eso el Espíritu se los va a confirmar. Entonces, si lo sacamos de la congregación porque hizo cosas dentro de la iglesia y se va a otra iglesia, ¿qué va a hacer ahí? Hermanos, a mí me da risa, pero así como pasa en la iglesia, pasa en el gimnasio. Yo he estado en ese gimnasio casi 10 años y
Nunca he cambiado de gimnasio, pero he visto gente que ha cambiado de gimnasio como 4 veces. Y sigue peor, o sea, sigue igual o peor, o sea, ya engordó más. Y se van porque allá está más equipado, porque tuvo un revés con la gente de allí, ya no le gustó, no le prestaron tal cosa, queda más cerca de su casa, no lo sé, ¿no? Y así pasa, yo dije, parece una iglesia. Así, o sea, de verdad, o sea, digo, o sea, hay mucha gente que se va porque le queda más cerca, porque pues ya no le pareció con alguien, porque no le prestaron tal cosa, porque la otra iglesia está más bonita. ¿Te das cuenta? O sea, y esas gentes que no se establecen en ninguna congregación son un problema. O sea, imaginémonos que una persona aquí tiene un pecado de ladrón. Pide prestado y no paga, ¿no? Entonces, pues ya le debe a 5 o 6 hermanos. Entonces ya los 5 o 6 hermanos pues ya se quejaron, ¿verdad? Y vienen conmigo. Y como que intuye que ya pues le va a caer la varita, ¿verdad? ¿Y qué hace? Se va. Se va a otra iglesia, ya no regresa. ¿Qué va a hacer en la otra iglesia? Pues lo mismo. Lo mismo. Por eso aquí cuando llega alguien así, decimos, ¿vienes de otra congregación? Sí. Sí, vengo de otra congregación. Bueno, ¿de cuál iglesia? No, pues fulana. ¿Por qué te saliste de ahí? Si me dice, es que, pues no me entendí con el pastor y eso, pues yo sí puedo, hablo con ese pastor y le digo, oye, mira, ya me llegó fulana persona, ¿qué me dices de él? Y me dice, no, pues ¿sabes qué? La saqué de aquí porque era esto. No, pues ¿sabes qué le voy a decir a esa ovejita? Regrésate y termina tu disciplina ya. A mí me llegó una que expulsamos aquí a alguien, aquí lo expulsamos. Y llega su mamá y dice, como al año y medio, 2 años, llegó y dice, no, a mi hijo ya lo liberaron de ustedes. Así me dice, así nos dijeron. Ay, ¿a poco? Dice, sí, ya lo liberaron de ustedes. Lo llevé con fulano pastor y ya le levantó la disciplina. ¿Será? Es como cuando, imagínate que tú le pones una disciplina a tu hijo un ejemplo, ¿no? Dejas de ver la tele por una semana porque no te hiciste tu tarea y no vas a ver la tele, ¿no? Y llegas con el vecino y te dice, el vecino ya me levantó la disciplina. Te dices, así se las gastan, hermanos, en serio, así se las gastan. No, al rato esa persona que expulsamos, la última vez que la vimos, yo recuerdo que nos dijo, es que un día los voy a invitar a que vengan aquí para que vean el poder. Así de, ¿el poder? ¿A qué se refiere el poder? Yo lo último que me enteré es que se había juntado con alguien y le metieron una demanda. Luego, ¿ese es el poder? No, hombre. Entonces, hermanos, el contexto es que un hombre que se dice hermano, pero anda en estas cosas, anda en idolatría, anda en desorden, pues no convivamos con él. Eso tiene como fin que la iglesia no se contamine, y otra es que en la soledad Dios trate con él. Dios trate con él. ¿Qué quiere decir? ¿Que le niego el saludo? No. ¿Lo ves? Hola. Pero, ¿te das cuenta? Hasta los del mundo ya tienen esa maña. ¡Hola, hermano! ¿No? Sí, hermano. ¿Cómo le debes contestar? No sé, ¿de hermano de dónde? No sé, yo no te considero mi hermano. Ay, no, ¿cómo crees? Íbamos a la misma iglesia. Exactamente, íbamos. Así que te voy a responder como le respondió el endemoniado a estos hombres, ¿no? ¿Te acuerdas que eran unos exorcistas? Y te imploro, te invoco por el Dios de Pablo que salgas de él. ¿Y qué le dijo el demonio? A Pablo conozco, y a Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, que, no, pues sí. Antes asistíamos, pero no sé quién seas. ¿No? Yo no sé quién seas. Seguimos, 1 Corintios 5:12, dice, porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Dice, lenguaje actual, a mí no me toca juzgar a los que son de la iglesia, a los que no son de la iglesia. Ya Dios los juzgará.
Pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. ¿Qué quiere decir aquí juzgar? Discernir, hermanos. Discernir. Hay cosas, hermanos, que sí son graves. Son graves dentro de la iglesia, ¿no? El problema es que la frase que tenemos es: yo no me quiero meter en problemas. O sea, todo pecado en nuestra vida es grave, pero hay pecados más escandalosos, hermanos. Hay pecados más escandalosos que otros. Entonces debemos discernir esa parte. Debemos discernir, o sea, tampoco se debe volver la iglesia un lugar donde queremos toda perfección y casi es el ejército, ¿no? Firmes. Y a las 6, y a las 5 de la mañana, y el que no oró a las 5 de la mañana, pues es un pagano. No, eso no es nuestro papel, hermanos. Ese no es nuestro papel. ¿Qué dijo Cristo cuando el trigo y la cizaña? ¿Qué dijo? Señor, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? ¿Y qué dijo? No, déjenla crecer juntos. Y al final del siglo, ¿qué? Se recoge. Entonces, aquí no estamos viendo de que, pues a ver quién es la cizaña y aquí voy a juzgar a todos a ver quién no es cristiano para sacarlo. No. Hermanos, las cabras, cuando andamos en una unidad y andamos queriendo seguir a Dios, las cabras se van solas. Porque no aguantan. Entonces, debemos ser unas personas maduras para, hermanos, cuidar de la salud de la iglesia. Debemos cuidar la salud de la iglesia. O sea, si hay una persona que está atentando contra la unidad y está queriendo dividir la iglesia, esto es algo grave. Y tenemos que, ¿qué? Confrontar eso, que está tratando de dividir la iglesia. Pero nada, pues pues dijo que, ¿cómo se llama? Dijo que tu pastor tenía cara de hamburguesa, pues ya. Y a lo mejor pues te enojas, pero bueno, eso no es tan grave. A lo mejor la tengo de hot dog mal amarrado, pero ya, o sea, no hay problema. Pero cuando ya se trata de que quieren hacer un mal, de que buscan hacer un mal a una oveja de la iglesia, eso sí es grave, porque somos hermanos. Esa es la manera de cuidarnos unos a otros. 1 Corintios 5:13, 1 Corintios 5:13, porque a los que están afuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí la palabra perverso significa, viene de la palabra griega poneros, que significa dañino, algo malo. Da la idea, hermanos, como que si tuvieras la basura al lado, ¿qué harías? Pues la sacas, ¿verdad? Te empieza a sacar un olor fétido, algo así como que, ¡ay, qué feo! ¿Qué vas a hacer con esa basura? La sacas. No estoy diciendo que aquel que hay que sacar es una basura, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, hermanos, espiritualmente, alguien que anda en pecado huele mal. Y no me refiero al olor corporal, espiritualmente como que dices, ay, con este hermano algo me huele mal, ¿no? Como que no lo veo como que en sus cabales a este hermano, algo me huele mal con este hermano. Y no estamos hablando de que no se echa desodorante. Estamos hablando de que algo no está bien, ¿verdad? Algo que no está bien, ¿no? O sea, cuando el hermanito inició, llegaba temprano, se esforzaba, el hermano era muy participativo, era un hermano de verdad muy dedicado. Pero ya pasó el tiempo y ahora empieza a llegar tarde, ya no trae sus cosas, a veces saca excusas tan tontas. ¿Qué te huele? Me huele mal. Algo me huele mal aquí.
que no es así. Algo me huele mal. ¿Te das cuenta? O sea, eso es el discernimiento, hermanos. En todo, no más en la iglesia, en todos lados. ¿No? En todos lados. Así es. Entonces, hermanos, la disciplina hace que la iglesia esté sana. La disciplina hace que la iglesia esté sana. Una iglesia sana es un lugar propicio para que mucha gente se congregue y crezca. Una cosa es sana y otra cosa es perfecta, ¿eh? No hay iglesias perfectas. Entonces, termino, hermanos, con este capítulo. Corinto estaba lleno de gente que practicaba la inmoralidad sexual, estaba lleno de esa gente. Pero Corinto se había mezclado con ella, no haciendo distinción entre la vida cristiana y la vida mundana. Ese fue el problema. Y se creían bien inteligentes, hermanos, pero en este caso, ¿cómo se veían? Necios. Ok. Paso al siguiente capítulo, capítulo número 6 de 1 Corintios. Aquí la palabra o el título es litigios delante de los incrédulos. Bien, voy a empezar con un contexto. A través de los años, hermanos, varios abogados han preguntado cómo se relaciona este contexto con nuestra sociedad moderna. Primero debemos resolver el asunto de la prohibición de llevar a alguien, incluyendo a otro cristiano, a juicio, es decir, demandarlo. Uno podría argumentar que las cortes modernas ya no son iguales a las cortes de ese tiempo. Las cortes de ese tiempo, de los griegos, eran en el mercado. Se juntaba toda una turba y todos empezaban a decirse de cosas, de su opinión y del juicio que estaban deliberando. Entonces, eso era una falta de testimonio de los cristianos que se demandaban. Ahora, entonces muchos pueden decir, bueno, entonces ¿para qué están las leyes? ¿No? ¿Para qué está la policía? ¿No? Está para poner el orden, ¿no? Y para defender. Bueno, sí. Bueno, entonces, si alguien, por decir, si alguien aquí me debe dinero, ¿lo puedo demandar? Entonces, ¿cuánto te debe? No, pues me debe 50,000 pesos. Y pues yo necesito el dinero, yo lo voy a demandar porque pues, yo veo que él se la pasa feliz y contento yendo allá al cine y ya publicó en Facebook que se fue a Burger King y se fue a McDonald's y a mí no me paga. Entonces lo voy a demandar porque, pastor, pues yo necesito mi dinero. Ahora, tenemos que ver ahí que hay varios puntos involucrados. Número 1, el litigio, hermanos. O sea, Pablo lo que va a tratar aquí en este capítulo no es en sí la demanda, sino por qué se hace. ¿Okay? Cuando alguien demanda a alguien, a menudo el orgullo, el dinero y la venganza son el verdadero problema. Lo repito otra vez, cuando alguien demanda a alguien, a menudo el orgullo, el dinero o la venganza son el verdadero problema. ¿Qué les dijo Cristo a los hombres cuando dijeron, Moisés nos dio permiso de darle carta de divorcio? ¿Y qué les dijo Cristo? Por la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio no fue así. En lenguaje actual ese verso se lee, porque ustedes son tercos. O sea,
Moisés les permitió, no Dios, Moisés les permitió por cuidado de la mujer. Porque al ser tercos los hombres la maltrataban a tal grado de que peligraba su vida. Por eso Moisés les permitió, no Dios. Aquí lo que vemos entonces es que cuando alguien demanda a alguien, hermanos, a menudo sus razones no son muy válidas. A menudo se quiere vengar. O, pues si se casó con un ricachón, pues le mete una demanda para quedarse con la mitad de los bienes, ¿verdad? Sí, me conviene. De que me deje en la calle a que me quede con algo. ¿Te das cuenta? Avaricia, orgullo, no, falta de perdón, amargura, no sé, muchas cosas así. Hermanos, otro punto igual aquí. El testimonio es importante. Y este se derrumba cuando cristianos avaros, mezquinos o enfadados incurren a la corte. O sea, ¿te imaginas de que quién es usted? No, pues soy el pastor. Y usted, no, pues es la ovejita. Y el pastor contra la oveja, se abre la sesión, ¿no? ¿Te imaginas eso? Y hermanos, se da. Se da. Que hay todo en la viña del Señor, ¿no? Hay de todo. Y hay pastores que son, vamos a poner todo corazón, pero hay pastores que de verdad son unas calaveras, en verdad. O sea, si tú les haces algo, te demandan, ¿eh? O sea, lo hacen. Y te amenazan, no, yo conozco a fulano, yo voy a hacer que te hagan esto. Ay, pastorcito, ¿sí? ¿Vas a hacer eso? Ahora, también hay que ver otras cosas contrarias, ¿no? Por decir, no existen foros eclesiásticos donde los creyentes puedan acudir. Es decir, no hay una oficina que diga, aquí traigan sus asuntos para atenderlos, ¿no? Dentro de la iglesia no hay una corte eclesiástica. Eso se hacía mucho en el siglo XVIII, pero ahora ya no hay. Entonces, en una época en que se practica muy poca disciplina en la iglesia, donde hay muchos divorcios entre cristianos y en la cual tenemos una sociedad avara y litigosa, las libertades de los países democráticos están basados en la igualdad. Pero muchas veces, hermanos, debemos vivir en dos esferas o realidades, una civil y otra espiritual. O sea, es válido que llamemos a la policía, sí es válido, hermanos. Sí es válido que recurramos a las autoridades, sí es válido. ¿Pero cuándo? Ese es el punto. O sea, no porque no se solucione un problema o eso voy a venir y demandarlo. Pues no. Entonces nada más voy a iniciar con el versículo 1 porque se me acabó el tiempo. 1 Corintios 6:1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Traducción viviente. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre él en el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Entonces, ¿ahora tenemos o no tenemos derechos? O sea, como seres humanos y como mexicanos, tenemos derechos, ¿verdad? Derecho, por decir, a la educación, a la comida, a tener un trabajo. Tenemos ciertos derechos y también tenemos ciertas obligaciones, ¿verdad? Entonces, como tu derecho, pues tienes derecho a que te impartan ciertos servicios, como el servicio de la luz, el agua, el gas, tesorería, licencias, pasaportes, todo ese tipo de cosas, tú tienes derecho. Ahora, si tengo, pero ¿cuál es el límite? ¿Hasta qué punto yo exijo mi derecho? ¿No? Dice aquí, en la Biblia Lucas 6:27 dice esto: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, si decimos, bueno,
Pero eso es algo mío. Yo trabajé por eso. Por decir, si tú tienes un terreno y te cae un paracaidista, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes quiénes son esas personas, verdad? Gente que dice, no, pues yo me meto a ese terreno y empieza a construir. Y tú tienes las escrituras y toda la cosa, y tú dices, oye, ya te metiste a mi terreno, ¿qué pasó si es mío? No, pues yo no me muevo, aquí estuvieron mis bisabuelos, ¿qué sabe qué más? ¿Tienes derecho de ir con la autoridad? Sí. Sí, tienes derecho. Tienes derecho a... ¿Qué pasa si te roban el auto? ¿Tienes que ir al Ministerio Público? Sí, tienes que ir. ¿Por qué? Porque si perpetran un delito con ese auto y tú no lo denunciaste, ¿contra quién van? Pues contra ti, sí. Pero ¿qué pasa cuando pues, nos hicimos de palabras? No, pues como estoy bien enfadado, ¿qué voy a hacer? O pues tu vecino no te quiere. Tu vecino te la hace de cuadritos. Y te tira a la basura. Y cuando puede te poncha las llantas. Y cuando puede te raya el coche. ¿Qué vas a hacer ahí? Una orden de alejamiento, pastor. Hombre. ¿Sí? ¿Te crees? Aunque la pongas. Hermanos, hay cosas en las que a veces, ay, hermanos, pues nos tenemos que tragar el coraje. Y te lo digo por experiencia. Hay que tragarnos el coraje. A veces sí, tenemos aquí. Y dices, ay, nada más porque soy cristiano. ¿Verdad? Nada más porque soy cristiano. Pero hermanos, debemos pensar más en si eso edifica mi vida espiritual. Y muchas veces, hermanos, una demanda no lo va a hacer. No estoy diciendo que no podamos hacer esas cosas, pero debemos pensar muchas cosas antes. Vamos a abordar el tema más fuertemente la próxima semana, pero es pensar en ese tipo de cosas. O sea, las leyes están para eso, ¿no? Pero a veces hay que pensar muchas cosas que van a venir con ello. ¿Ok? Ahí la vamos a dejar. 1 Corintios 6:1.